hombre ha podido llegar a entender que Dios es un Dios creador. Y cuando ve el hombre el universo, ve las estrellas, ve, hermano, los eclipses, están hermosos, ¿verdad? ¿Sí? Se levanta por las noches, en una noche estrellada, y comienza a mirar el firmamento. El hombre puede decir, eso Dios lo hizo. Claro, lo puede entender. Pero hay cosas como sus planes que el hombre por sus capacidades no las entiende. Por eso es que los seres humanos a lo largo de la historia han buscado sustitutos de adoración. Los antiguos que no conocían el Evangelio, ellos veían la creación, ellos veían todas las cosas. Dentro de sí, dentro de ellos mismos, había algo que les motivaba a creer que había un ser supremo. Pero como no le conocían, comenzaron a adorar la creación, dice la palabra, antes que el Creador. Y ahí es donde el enemigo se ha aprovechado, hermanos, de las generaciones a lo largo de los tiempos y edades, y ha metido, hermanos, la idolatría en muchas civilizaciones antiguas, por no decir todas, ¿verdad? Llenas, plagadas de idolatría, amén. Por la misma necesidad en el hombre de adorar al Ser Supremo, pero sin conocerle, difícilmente, no se puede adorar a Dios de la manera correcta si no le conocemos, hermano. Aleluya. Oiga, por favor, no se puede adorar a Dios de la manera correcta si no le conocemos. Israel mismo tuvo un enorme problema porque no terminaron de conocer a Dios. Porque ellos, hermanos, aun cuando la gloria de Dios se manifestaba en el desierto, antes de que fueran totalmente constituidos como nación en un territorio prometido por Dios a Abraham su padre, ellos iban por el desierto, veían la gloria de Dios, veían el resplandor en el monte, pero ellos decían, no, Moisés, no queremos hablar con Dios, tú hablas con Dios y después tú vienes y hablas con nosotros. Y dice la palabra, mire, que Moisés tuvo aún que ponerse un velo sobre su rostro. Y eso no es otra cosa más que un simbolismo del velo que estaba sobre los ojos de aquella nación, porque no querían acercarse a Dios, no le querían conocer profundamente. Alaba su nombre. Si en algo debe deleitarse el hombre es en conocerle a Él, dice su palabra. Pero Israel no entendió. Aleluya. Israel no conoció a plenitud al Señor, comenzaron a caminar con la ley de Dios, pero la ley de Dios, en lugar de servirles como un ayo, como una nodriza, como un ayudante, ¿verdad? Como alguien que les está enseñando y mostrando el camino, la ley les sirvió para embotar su entendimiento. No comprendieron, no entendieron, aleluya. Vieron la ley y no veían a Cristo. Vieron los profetas y no veían a Cristo. El Señor revelaba a Cristo, hermanos, a través de todos los escritos del Antiguo Testamento y no lo vieron. A tal grado que dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Aleluya. Los suyos no le conocieron. Y habían oído, hermanos, por los profetas y la ley, hablar del Mesías prometido. Pero porque a Dios, hermanos, miren, a Dios se le conoce solo por medio de la revelación. Lamentablemente ellos no tuvieron esta revelación. Moisés no, la revelación. Isaías dio la revelación. El mismo Salomón dio la revelación. Y él decía, ¿quién es esta? ¿Verdad? Con esplendor, que se viste de luna de cielo. Salomón dio la revelación, pero no entendió que era la iglesia con Cristo como cabeza. Gloria al Señor.
la revelación de Dios para conocer a Dios. Porque hoy en día, después del pecado que entró por un hombre a la tierra y la salvación por otro, ¿verdad? Aleluya. Sí, no como dicen unos que la salvación entró por una mujer, no. La salvación entró por otro hombre que se llama Jesucristo. Alaba su nombre. Después de que el pecado entró al hombre, el hombre perdió las capacidades de poder conocer a Dios por sí mismo. Entonces, dice la palabra que quien conoce a Dios es aquel al cual él mismo se quiere revelar. Alaba su nombre. Revelación, hermanos, es la manifestación de una verdad secreta u oculto. Descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Decíamos que hay mucho de Dios guardado en lo secreto, que la mente humana no puede entender. Si yo hubiera leído muchas cosas de las que hoy he leído en el transcurrir de mi camino en el Señor, si yo hubiera leído antes o lo hubiera oído antes, no lo hubiera entendido. ¿Por qué? Porque no tenía la mente de Cristo. Pero hoy, hermanos, nosotros con la mente de Cristo se nos puede revelar el conocimiento de Dios. Amén. Dice Efesios capítulo 3, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Pablo, hermanos, siendo llamado como el apóstol de los gentiles, dice estas palabras: el misterio que me fue, ¿qué? Revelado. No se le reveló, hermanos, a ninguno de los antiguos. No se le reveló a Abraham, no se le reveló a Moisés, no se le reveló a Daniel, no se le reveló a ninguno de los profetas del antiguo tiempo. Se le reveló el misterio a Pablo. Amén. El misterio de conocer a Dios de la manera correcta. Nosotros estamos en la época, en la dispensación de la gracia, donde podemos conocer a Dios correctamente. En las otras dispensaciones Dios se mostró de manera diferente. Sí. Los propósitos de Dios eran diferentes. Que la dispensación que nosotros actualmente vivimos, que la dispensación de la gracia, Dios se ha revelado de la manera correcta. Como Él quería revelarse al mismo Adán, así se ha revelado Dios a nosotros. Alaba su nombre. Por eso, hermanos, debemos buscar constantemente esa revelación. Necesitamos que Dios se nos revele. Dígale a su hermano que está a la paz: tú necesitas que Dios se te revele. Si no recibimos esta revelación de Dios, no le conocemos. No le conocemos. Porque con nuestro intelecto, con nuestras capacidades humanas, ni con nuestra posición social, ni con cualquier habilidad que nosotros tenemos, no podemos conocer a Dios. A Dios solo se conoce por la revelación que el Espíritu de Dios trae a nuestro espíritu de ese único Dios verdadero. Únicamente, hermanos. No viene de otra manera. Dice el apóstol Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, dice. Aleluya. Por revelación. Pero ¿para qué necesitamos la revelación y el entendimiento? A los colosenses le dice Pablo: lucho para que sean consolados sus corazones de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, el ruego, la petición, el anhelo del corazón del apóstol es que tengamos la revelación del conocimiento divino. Que usted y yo, hermanos,
y todos los que antes de nosotros han sido y después de nosotros serán, puedan conocer al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Amén. Pero no bajo conceptos personales y humanos, sino bajo la revelación de Dios. Y ese es el centro, hermano, de esta enseñanza. Necesitamos conocer a Dios por revelación, hermano. Amén. Por revelación. Ay, hermano, es que yo necesito ver un milagro para conocer a Dios. Muchas personas que han visto un milagro, aunque llegan a las iglesias, comienzan a caminar un tiempo, pero como no se les revela Cristo a su espíritu, así como llegaron, se fueron. Dejaron de ver milagros, se fueron. Aleluya. Y ya hemos conocido mucha gente, hermano. Mire, por esta iglesia han pasado centenares de personas que Dios les ha hecho milagros. Y así como han venido, se han ido. Porque el milagro los movió. En la época de Jesús no era la excepción. Había gente que seguía a Jesús, ¿verdad? Y cuando les estaba dando de comer, mucho más todavía. Y cuando veían los milagros, se admiraban y victoriaban al Señor Jesús. Si se recuerdan, hermanos, que cuando en la palabra de Dios dice que Jesús entra en un bohío de asna en Jerusalén, es conocida como la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Entra en un bohío de asna y toda la gente le victoriaba y le decía: bendito el que viene en el nombre de Jesús, amén. ¿Pero por qué? Porque ahí había gente que había recibido milagros, sanidades. Ahí había gente que se había alimentado, hermano, con la multiplicación de los panes y los peces. Ahí había gente, hermano, que había visto el milagro de la multiplicación de los peces en la pesca milagrosa. Ahí había gente, hermano, que había visto cómo Dios liberaba endemoniados por la mano de Jesús. Amén. Pero de repente, hermanos, cuando Jesús fue prendido en el huerto de Getsemaní y fue exhibido a todo el pueblo, comenzaban a decirle: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Qué pasó? Esa gente no había recibido la revelación de Dios. Se movían emocionados, así como muchas multitudes hoy se mueven emocionados. Allá hay una campaña, hay milagros, vamos a ver los milagros. Aleluya. ¿Para dónde fueron los milagros? Se fueron para, así como Jesús, ¿verdad? Que andaba de aldea en aldea y andaban multitudes detrás de él. Se vaya para la aldea de Betania, vamos a Betania, ahí anda Jesús haciendo milagros. Se va para Jericó, vamos a Jericó. Había gente que no podía ni llegar a Jesús porque era tanta la multitud que le seguía de aldea en aldea. Un día el Señor dijo: bueno, esta gente ya tiene 3 días que están siguiendo, dijo Jesús, y no han comido nada. No, hay que darles de comer, dijo. ¿Cuántos días? Hasta habían dejado de comer por ver un milagro. Es que si somos los seres humanos. Miren, no dejen que tengamos una necesidad que estamos imaginando. Pero para darle la gloria al Señor, no estamos mal. Adoramos al Señor. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía? No había una revelación de sus espíritus. Ser Dios verdadero. Gloria sea a mi Cristo. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos que Dios se revele a nuestras vidas. Aleluya. Hay motivos por los cuales necesitamos esta revelación y entendimiento de Dios. Porque con ello nosotros conocemos mejor a Dios. Oiga, por favor. Cuando Dios